Yo quiero destacar los 10 puntos del nuevo gobierno, que me parece que es importante, toda vez que tuvimos un acto de posesión multitudinario, donde la gente participó en el proceso de la posesión del nuevo gobierno, no solo, digamos, el lleno de la Plaza de Bolívar en Bogotá, que eso nunca se había visto, una transmisión con la participación popular, asimismo el lleno de otra serie de plazas en la misma ciudad de Bogotá, pero también a lo largo y ancho de las capitales del país, también una gran movilización. Esto creo que está marcando un rumbo hacia el cambio y en esa medida, pues hay mucha expectativa para el logro de estos 10 puntos que se plantean. Uno, la paz verdadera y definitiva. Realmente nosotros estamos en una situación muy difícil de violencia, que son muchos años de violencia que se lograron amainar con la Constitución del 91, pero que después tuvieron un auge mucho mayor y que ahora pues con el acuerdo de paz también se logró amainar nuevamente, pero con las características del anterior gobierno, nuevamente se volvió a desarrollar otro ciclo de violencia y aspiramos entonces que en este gobierno se pueda avanzar y profundizar en este proceso y podamos lograr una paz verdadera y definitiva. El segundo aspecto que planteó el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, fue cuidar los abuelos, las abuelas, las niñas y los niños y los discapacitados. Eso también es de gran importancia porque en el caso de los abuelos y las abuelas, pues tiene que ver precisamente con una pensión que corresponde al mínimo de un salario mínimo para la gran mayoría de la población colombiana que no tiene pensión y igualmente el tema de la protección, de la educación y el fortalecimiento del sistema educativo para niños, niñas y la protección a los discapacitados. El otro aspecto es el gobierno con y para las mujeres. Ustedes se dieron cuenta, pues que, o nos hemos dado cuenta todos, que este es un gobierno en el cual la participación de la mujer es mucho más efectiva y sobre todo de la mujer popular, de la mujer que, pues, que emerge digamos, de las luchas sociales, como el caso de Francia Márquez, y esto le da una fortaleza porque estamos hablando precisamente de los nadie. El otro tema, el cuarto punto, es el dialogar con todos y todas, un gobierno de puertas abiertas, un aspecto pues que nosotros creemos que ayuda para definitivamente en este país, toda vez que sin diálogo, sin interlocución, nunca podrá avanzar un gobierno y que nosotros aspiramos y creemos que se va a dar dentro de la DIAN una dirección de diálogo, de puertas abiertas que nos permitirá pues plantear las diferentes inquietudes y problemáticas que tenemos en la búsqueda precisamente de su solución. El quinto punto es la educación para todas y todos los colombianos y colombianas, un aspecto pues que nos coloca en un avance muy grande porque tenemos todavía unos índices bastante altos de, de analfabetismo que no deberíamos tener, nosotros deberíamos estar en analfabetismo cero, pero también tenemos unos índices bastante altos de gente que no puede llegar a la educación superior, gente que hoy tenemos compañeros nuestros, compañeras que se ven a gatas para pagar la universidad de sus hijos, y entonces se necesita precisamente todo el fortalecimiento de la educación pública. Todos nosotros vimos cómo realmente estos gobiernos neoliberales golpearon a la educación pública y fortalecieron fue las universidades privadas y buscaron miles de mecanismos para desarrollar la educación como negocio y no la educación como servicio público. Eso es una tarea muy importante. El sexto punto es defender a los colombianos y colombianas de la violencia y entonces en esa medida se plantea una estrategia de seguridad preventiva y una estrategia pues que está unida a todo el problema de la paz. La lucha contra la corrupción con mano firme, sin miramientos, realmente el descaro al que llegó nuestro gobierno nacional al final y en todo el proceso de este gobierno de Duque,
pues es tenaz con todo el tema, por ejemplo, de todos estos recursos que se abudinearon, que fueron los recursos para las TIC, para las comunicaciones, pero ese es un ejemplo último y además estos 30 años han sido cargados de escándalos de corrupción. Los recursos que nosotros recaudamos como DIAN para el país han quedado en los bolsillos de gran parte de esta clase dirigente, que además es muy poquita y que se vive enriqueciendo a costa de la corrupción pública. Por otro lado, el presidente Petro se plantea la protección del suelo, del subsuelo y de los mares y los ríos. Esto tiene que ver precisamente con la explotación de los recursos naturales eh, y el tema de los mares y los ríos y yo creo que en alguna forma incluso nos pone a ver una política de fronteras. Recordemos que nosotros, nuestra política de fronteras ha sido totalmente de abandono de las fronteras de Colombia. Ustedes por donde lo miren, no tenemos una política de fronteras, por eso hemos perdido gran parte de nuestro territorio. Y bueno, en la medida en que se recuperen estos procesos, nos parece que contribuiremos al fortalecimiento del país. El punto noveno es desarrollar la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano. El desarrollo de la industria nacional, pues es una tarea fundamental. Estos 30 años han sido un proceso de desindustrialización. Realmente hoy todo, la gran mayoría se importa, lo sabemos nosotros como trabajadores de la DIAN, que estamos viendo pues, el gran volumen de importaciones, eh, cómo la gente prefiere la ropa de marca internacional, muchas veces, por ejemplo, a la ropa que produce nuestra industria nacional. eh, y esto implica pues un cambio en esta mirada que nos permita a nosotros cuando comenzó la apertura teníamos una fuerte industria textil y hoy miremos qué queda de la industria textil para poner un ejemplo. Lo mismo el desarrollo de la economía popular y algo que planteaba nuestra compañera ahorita, que es el tema del campo colombiano. Que realmente se necesita poner a producir este campo colombiano. Realmente nosotros eh, tenemos una producción ganadera extensiva eh, y tenemos un campo que nos podría alimentar a todos los colombianos, pero hoy está subutilizado y precisamente es una de las causas de violencia, de la violencia. Por último, el presidente se compromete como parte del movimiento que gestó la Constitución del 91, pues se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de Colombia, a desarrollar y avanzar en el Estado de derecho unitario y descentralizado, democrático, participativo, pluralista, con fundamento en la dignidad humana, en el trabajo y la prevalencia del interés general. Estos aspectos me parece que son muy importantes porque realmente nos colocan en una situación pues de cambio social.